Ni bien. Mauro, buenas noches. ¿Cómo estás, querido Nelson? Perdón, que esto se movió un poquito por acá. Nada, nosotros somos de una te aceptamos porque si no después te nos vas. Déjeme ver qué es lo que pasó por acá. Está aire. Perdón. Ni Ya. bien aceptó yo, pack de una. Ahí ¿Cómo estás, estamos, Mauro? ahí estamos. Todo bien, amigo querido. ¿Tú cómo estás? Ante todo, permítanme desearles un feliz año a ti, a toda la gente. Por supuesto, desearles lo mejor y esperar que este año sea lleno de salud, de prosperidad, pero sobre todo salud. Creo que es lo más importante para que podamos alcanzar todos los objetivos propuestos y todo lo que tenemos en mente. Así Así es. que, bueno, pues veamos cómo nos va, más allá de que creo que no hemos empezado del todo bien, pero abrazo enorme para todos. Bueno, particularmente con el tema de la delincuencia, no, empezamos con 300 y pico de actos de robos, más de 50 asesinatos, es terrible. Sin embargo, un presidente que salía a trotar y toda la cosa, ministros que se van de vacaciones, ni bien tocan el puesto, que podríamos... Sí, o sea, la gente opina y habla, ¿no? Más que todo porque no es que no creo que tengan el derecho, ¿no? El señor Gushmer, la señora encargada de la Secretaría de la Mujer, sino que parece que el timing, el tiempo y también el tema de la urgencia parece que no les llega, no les toca al gobierno. Pero vamos a empezar por eso, Mauro, con el tema del presidente de la República, Daniel Noboa, que a propósito hoy tuvo una participación en una entrevista donde ya sacó un poquito las garras y ya no fue el presidente calladito, que no sé qué, no, ya se fue con todo, arremetió, quiere meter a correístas por todo lado, que la señora Romo es correísta. Pero bueno, está bravo Noboa por la consulta. Definitivamente le está pasando factura en el humor. Quiero conversar contigo de eso y podríamos ir, si deseas tú, analizar una por una, aunque literalmente podemos poner 10 en un solo reglón y una aparte, o sea, son 11. Pero las 10 hablan de la seguridad y solo la 11 habla de los casinos. Mauro, ¿qué te parece la consulta? Solo te pido así de favor porque la gente de TikTok luego me reclama y no Sí. sé qué pasó acá, No, ponlo. pero solo, a ver, solo dame así 30 segundos, nada más 30 segundos y Ya. esto ya se conecta ahorita. A ver, No olviden, amigos, que veamos. pueden apoyar con el super chat. Ya, Preguntitas a Mauro, háganlo. eso, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, Ya. a ver, bueno, un saludo igual enorme para la gente del TikTok que ahora se conecta. Bueno, a ver, Nelson, mira, yo creo que lo primero que la gente tiene que saber sobre la consulta popular es que de las 11 preguntas que se plantean, 8 de esas preguntas, repito, 8 obedecen a reformas legislativas. Es Ya. decir, 8 de las 11 podrían tramitarse directamente a través de la Asamblea Nacional. Y de esas 8 reformas, al menos 7 son reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ya. Primera gran cuestión. Segundo elemento que la gente tiene que saber, en estos momentos en la Asamblea Nacional se está discutiendo en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado precisamente reformas al Código Orgánico Integral Exactamente. Penal porque se unificaron 39 proyectos de ley de distintos proponentes, de distintos asambleístas que buscaban reformar el Código Orgánico Integral Penal. Se unificaron y esos 38 proyectos hoy se están discutiendo en uno solo en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. ¿Qué habría sido lo más conveniente? Si es que tú quieres plantear reformas al COI, hazlo a través de tus asambleístas de ADN, mucho más si tú tienes una mayoría parlamentaria, porque él tiene los votos suficientes en este momento como para aprobar. Tercera cuestión, esos proyectos de ley que se unificaron en la Asamblea ya están listos para que se apruebe el informe para segundo debate. Imagínate. Y el informe para segundo debate luego tiene que pasar al Pleno y eso nos ahorraría un montón de tiempo, un montón de plata y no estar discutiendo sobre estos temas en este instante. ¿Sí? Entonces creo que son tres grandes cuestiones que la gente tiene que saber. Luego me parece que es importante que la gente sepa que 8 de las 11 preguntas que se plantean remiten, y esto es lo contradictorio Así. y causa un poco de gracia. Sí, Si sí, sí, tú sí. propones una consulta popular, se supone que es para saltarte el rol de la asamblea y evitar que sean los legisladores los que discutan, deliberen y Sino que se aprueben o aplique. nieguen.
reforma, sino que se apruebe de manera inmediata, es decir, que nosotros mismos los ciudadanos nos autogobernemos. Por eso es un mecanismo de democracia directa, que lo que busca evidentemente es que los ciudadanos reemplacemos en el rol a los asambleístas y en pocas palabras, nosotros mismos aprobemos las normas diciéndole sí a la consulta y que estas normas se publiquen directamente en el registro oficial. Eso sería lo más lógico, pero ¿qué es lo que hace Daniel? Envía las 11 preguntas y de las 11, 8 preguntas, si tú le dices que sí a la pregunta, en el anexo te remite no al articulado que él propone, sino que te dice en el anexo que de ganar el sí, tendrá un plazo de 5 días después de que se publiquen los resultados oficiales para que envíe él como presidente un proyecto de ley por cada una de esas preguntas a la Asamblea y que luego la Asamblea tendrá un plazo de 60 días para que a su vez se aprueben esos proyectos de ley. Entonces tú dices, ¿para qué convoca una consulta si al final los proyectos de ley van a terminar enviándose a la misma Asamblea para que ahí se discutan? ¿Qué habría sido lo más adecuado metodológicamente? Independientemente de que estemos a favor o en contra del contenido de las reformas del COIP que se están planteando. Que él envíe, como se ha hecho en otras consultas populares, no estoy diciendo que estaban bien o que estaban mal, pero como se hizo en otras consultas populares, si tú vas a hacer reformas normativas, tú en el anexo acompañas una especie de matriz, un cuadrito en Word. En la columna izquierda, el articulado vigente, ¿sí? El que está aplicándose este momento. Y en la columna de la derecha, el articulado que tú propones con las modificaciones que harías al articulado que está en la columna izquierda. Si tú votas que sí y gana esa consulta, ese artículo que tú estás proponiendo directamente se aprueba y se publica en el registro oficial sin necesidad de que se envíe un proyecto de ley a la Asamblea, porque ahí sí ganas tiempo y ahí sí te evitas la discusión en la Asamblea. Entonces estos primeros temas me parece Mauro, que son... perdón que te interrumpa, ¿qué pasa ahí? ¿Hay falta de asesoramiento? ¿Hay falta de criterio? Antes de que respondas, quiero mandar un saludo a Gabriel Narán, que dice sobre el tema de los narcocasinos, ya lo vamos a hablar, y también había un superchat acá de Fernanda Paredes. Mauro, ¿hay falta de asesoramiento en ese punto? Porque lo que tú dices está clarísimo. Primero, esa doble cosa que quiere hacer, y segundo, lo que podría haber hecho, que es este articulado modificado, que terminaría siendo más efectivo. Entonces, ¿pero qué pasa ahí, Mauro? ¿Cuál es la intención? Mira, el fondo de la consulta popular a mí me parece que tiene como objetivo fundamental lograr el retorno de los casinos y de los juegos de azar a este país. Punto. Bajo el pretexto de que supuestamente eso va a generar fuentes de empleo. Lo primero que debe saber la gente es que organismos internacionales como el Gafi, como una ONG tan importante como Transparencia Internacional y también el mismo sistema de Naciones Unidas a través de distintos documentos que se han publicado con investigaciones al respecto y además muchos expertos, muchos especialistas en política criminal critican, cuestionan, recomiendan a los países que no es conveniente para sus economías este tipo de actividades empresariales, entre comillas, que se vinculan con los casinos o los juegos de azar, porque son actividades económicas donde se lava dinero, donde se lavan y maquillan, se blanquean capitales, capitales sucios, dinero ilícito, que proviene precisamente de las actividades que se supone la consulta popular pretende combatir. Imagínate. El narcotráfico, la corrupción en la política, la corrupción estatal, el crimen organizado, la delincuencia. Precisamente ahí en los casinos es donde se ocultan y se maquillan, se blanquean estos capitales. Y la gente me preguntará, pero Mauro, Cabezón, ¿y cómo es que esto ocurre? Pongo varios ejemplos. Va el narcotraficante X a un casino, va con $10,000 en efectivo, compra $10,000 en fichas, cambia los $10,000 en fichas.
ese momento Ya se ya está blanqueó. blanqueando este capital, porque si es que ese día a él le va bien, entre comillas, y digamos que gana $200,000, él automáticamente ya tiene cómo justificar ese monto cuando le pidan el origen de esos recursos, porque va a decir, es que me gané en el casino. O podría decir también, con anuencia de los dueños del casino, un juego tramposo, obtener una ganancia, una utilidad y blanquear ese capital. Ah, mira, no Otra sabía eso. forma, otra forma, podría comprarle las fichas a un precio mayor a un jugador, a un apostador que sí las haya comprado con dinero lícito. Pepito compra con dinero lícito $10,000 en fichas y viene el narco y le compra los mismos $10,000 en fichas, pero pagándole 20,000. Y con eso blanquea ese capital. Pero, ¿qué es lo más grave de esto? No solo que se blanquean capitales, sino que puede propiciar también la evasión tributaria. Claro. Es decir, que no se pague impuestos. Nuevamente, la gente me dirá, ¿cómo, Mauro, se lograría esto? El dueño de la cadena de resorts o de hoteles de 5 estrellas que tendrían estos casinos podrían argumentar que les ha ido mal durante el año y que la casa, como se dice en las series de televisión, en las películas hemos visto cuando estás apostando, están Claro. apostando y ahí dice la casa gana. Podrían argumentar que ese año ha tenido mala suerte la casa, es decir, el hotel, y que la casa ha perdido y que como ha tenido más pasivos que ingresos que utilidades, consecuentemente no ha generado renta y no pagaría impuesto a la renta, no pagaría impuestos. Y como no ha generado utilidades, tampoco repartiría ningún tipo de utilidad a los Claro. trabajadores y a los obreros que tengan relación de dependencia con ese hotel o con esa cadena inmobiliaria que se dedica a actividades turísticas. Entonces, mira tú cómo hay una serie de cuestiones que se derivan de este tema y cierro con un ejemplo puntual. El año pasado en Australia, país que está en el top 10 de los países con mayores índices de desarrollo humano sostenible según Naciones Unidas. Australia, estoy hablando de un país del primer mundo. El Claro. año pasado, en mayo, le obligaron a la empresa de casinos más grande de ese país a que pague $300 millones porque esta empresa de casinos había violado la ley que trata de evitar el blanqueo de capitales en Australia. Si Imagínate. en Australia sucedió eso, no quiero imaginarme lo que pasaría en este país donde no hay justicia, donde lamentablemente hay ciertos policías, ciertos militares infectados también por el crimen organizado, donde hay una clase política que le da la espalda a la ciudadanía, donde hay una desinstitucionalización absoluta y lo más grave, donde el crimen organizado ha permeado en amplios niveles institucionales del Estado. Totalmente. Gonzalo Carrera dice por acá, felicito a Mauro por el tema de las preguntas. Agustín Aguinaga no sabe de gobernar, lamentablemente solo quiere los caminos, dice aquí, los caminos, así de simple, y solo quiere los caminos. Bueno, saludos Agustín, gracias por eso, porque da la sensación, Mauro, de que efectivamente, y hay quienes dicen, ¿qué será que este señor se quiere poner un casino? Irónicamente, el casino más grande que tenían acá en Guayaquil era de, si no me equivoco, era de los edificios de la familia del señor Novoa, estaban ahí, era uno de los que quedaba, creo que en el, no sé si eran los dueños, pero estaba juntito o frente al Mall del Sol, donde se aplicaba el tema del casino. En una declaración incluso, no sé si no tiene realmente conocimiento el presidente, dijo que genera empleo, Mauro. La justificación es que genera empleo. Pero ¿qué empleo genera? Un empleo no digno, porque no sabemos quién va a trabajar. Y lo más triste es el mensaje que envía la ciudad al país y al mundo. Está peleando por un casino cuando debería pelear, no sé, estoy hablando, por un hospital, para que los empleos sean médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos, aseo. Pero no, te está diciendo un casino porque genera empleo. ¿Pero qué empleo va a generar? Por un lado. Y por otro dijo, hay que poner casinos en Esmeraldas. O sea, para fomentar el turismo. Eso no lo había escuchado. ¿Eh? Lo dijo Novoa. Es que vamos a poner en lugares turísticos, en Santa Elena y en Esmeraldas. Hermano, Esmeraldas. Para que se lo peleen los GDO, el control del casino.
Mira, yo le recomendaría al presidente Noboa y a su equipo asesor que se den tiempo y lean el estudio que sacó la CEPAL sobre el panorama laboral y las políticas públicas que deberían ejecutarse para generar fuentes de empleo en América Latina, sobre todo tomando en consideración que nuestra región no va a tener un crecimiento económico sostenido según las proyecciones de este organismo. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y es un organismo adscrito a Naciones Unidas. O sea, no Claro. estoy hablando de una ONG ahí cualquiera, no, no estoy hablando de un ente serio que es reconocido y que es parte del sistema de Naciones Unidas, ¿verdad? Y en este panorama laboral para este año, para el 2024, en ninguna parte, pero reitero, en ninguna parte la CEPAL recomienda como mecanismo o entre comillas como política de Estado la creación de casinos o de juegos Solo de aquí. azar como mecanismo para generar fuentes de empleo. Solo aquí a alguien que estudió en Harvard, y esto tal vez es lo más triste, en Harvard y en la Universidad de George Washington, se le pudo haber ocurrido plantearnos una economía de casino, una economía de la ruleta, una economía de las apuestas. Yo les quiero hacer una reflexión a la gente más joven que nos escucha, pero también a los padres de familia que nos están mirando y que pagan los estudios universitarios de sus hijos. Para eso están estudiando, para eso están pagando la universidad, Claro. para que aquí se generen fuentes de empleo ancladas a los casinos. Aquí sería ideal que se promueva por parte del presidente de la República una economía del conocimiento, Claro. una economía de la De la innovación, una investigación. economía anclada en la ciencia, en la tecnología, una economía anclada en la industrialización para poder aprovechar el capital humano y los estudios de miles de chicos y de chicas que están preparándose en las universidades públicas y privadas de este país. Pero lo que se le ocurre es plantear el tema de los casinos y decir que supuestamente se van a generar aproximadamente 25,000 fuentes de empleo cuando la propia Muy Federación de poco igual. Cámara eh, de Turismo de Guayaquil, yo le escuchaba ayer a un representante en Teleamazonas, decía que en el año 2011 no se habían generado 25,000 empleos, sino 12,000 empleos. Y él era feliz. Claro, ¿cómo no va a estar feliz? Claro. Si muchos de ellos igual son los mismos dueños de estas cadenas de hoteles donde, reitero, se promovían, se implementaban estas actividades que además desembocan en otros problemas. Es un vicio. Ludopatía, Ludopatía, sí. ludopatía, enfermedades de salud mental, enfermedades psicológicas. Y esto a su vez desemboca en que las personas tengan que acudir a recibir tratamiento psicológico o psiquiátrico, que se medicalicen esas enfermedades y que esas personas tengan que gastar su dinero comprando medicamentos, ansiolíticos, pastillas para la depresión, para la Que tampoco hay en ansiedad, el sistema de salud, te cuento. y que se desestructure. ¿Y quién gana? Las farmacéuticas, Ujú. porque el sistema de salud pública no se No, preocupa no de las tiene. No enfermedades de hay. salud mental, ¿sí? Y además se desestructura el núcleo familiar, porque quien sufre de ludopatía es capaz de vender la casa, de robarse los propios bienes de la casa, de robar a la propia familia, de estafar a los amigos, de faltar al trabajo, de hacer préstamos y luego incumplir. En todo eso desemboca. Mauro, solamente por un tema de ignorancia, ¿esto de ludopatía es por lo lúdico de las luces? No sé si soy Sí, ignorante nace de ahí, digamos que nace de ahí, de ese lo es, que digamos, es. el origen exactamente, por todo lo que implica, digamos, un casino, ¿verdad? Daste cuenta, todas las luces, toda la parafernalia en Claro, Las Vegas, en Macao, las peladas bailando, en Mónaco, el en trago. Francia, sí, El- y los juegos de azar, y la ruleta, y las máquinas tragamonedas, y claro. las apuestas. Y ojo, los Ujú. grupos mafiosos a nivel internacional generalmente visitan esos Oh, no, países les encanta. para lavar dinero, desde la mafia rusa hasta mafia ucraniana, china, norteamericana, mexicana, colombiana, etcétera. Si no, pregunten a algún amigo peruano qué es lo que viven ellos con la ola de casinos que tienen ahí, porque ahí tienen permitido este tema.
Algo te iba a mencionar precisamente sobre el tema de esta ludopatía, se me fue la idea, pero era básicamente eso. Ah, ya me acordé, incluso en su momento cuando existían estos lugares, se había denunciado que en el aire te colocan ciertas drogas para endulzarte, ¿no? No sé si era realmente cierto, pero yo una vez entré por una invitación de un amigo, sinceramente no me gustó, pero el pana estaba encantado, no le veía lo atractivo al tema, pero se sentía en un ambiente distinto. Y decía, no sé, la verdad que no sé, que en el aire también te meten ciertos aromas como para conquistarte. Parte de la ludopatía, ¿no? Puede ser, ¿no? Mira, y hay que recordar un tema, y esto se ha visto incluso en las películas, en las series de televisión. Hay muchas personas que quedan endeudadas con los casinos. Claro, se Y no es vuelven, pues que luego te ponen una demanda por la vía civil, te matan. como cuando firmas una letra de cambio y te siguen un juicio ejecutivo para cobrarte la deuda. No, no, se ha de haber visto la gente, Claro, ¿verdad? Cómo claro, te claro. cobran las deudas Así es. generalmente. Así es. Con ciertos cariñitos corporales para ver si es que así pagas, ¿verdad? O sea, Úrsula eso tiene García, que conocer la gente. imagínate. Feliz año, me dice Mauro, y para ti, Nelson, un abrazo desde Alemania. Entonces, Mauro, va a mandar 5 preguntas más. No sabemos cuáles son, no sé si ya me la ha mandado. Dijo el señor Isurieta, que es el secretario de Comunicación, que efectivamente lo que han querido o lo que quieren hacer es con la consulta ir con la estructura de la ley con más fuerza a la Asamblea, que me parece un absurdo como tú dices. Pero ellos dicen que si ganan la consulta irían con fuerza con la ley y decirle a la Asamblea tienes que aprobar porque ya la gente se manifestó en la consulta. Ahora, te pregunto esto. Hay quienes creen que Noboa lo que está tratando de hacer es una plataforma para las elecciones del 2025. Sin embargo, yo tengo entendido que no tiene tan malos números el señor, porque acuérdate que las semanas pasadas, antes del fin de año, se habló mucho de los chats y era una pelea de medios, Boscan, la fiscal Norero, pero nunca se lo tocaba a Noboa. Noboa ha estado siempre alejadito, ¿no? Es como decir, allá la cochinada, yo estoy acá limpiecito. Y tiene buenos números. ¿Cuál crees tú que es la razón o por qué hacer una cosa que realmente no sirve ahora que incluso aliados y detractores le dicen al Noboa que está equivocado? Lo que pasa es que él plantea una consulta popular, reitero, con varios temas, la mayoría reformas al Código Orgánico Integral Penal, que ante los ojos de la opinión pública pueden verse bien y que ante los oídos de los ciudadanos pueden escucharse mucho mejor Claro. todavía. Y te invitan a ¿Por votarse por qué? el sí, ¿no? Claro, exactamente. Por ejemplo, hay una pregunta donde él habla de endurecer penas. ¿Quién en este momento te va a decir estoy en contra del Claro. endurecimiento de penas Es en delitos tramposa. como el terrorismo, como el Ujú. sicariato, delitos contra la administración pública, el narcotráfico, delincuencia organizada, etcétera? Pero es una pregunta que cae nuevamente en lo que siempre hemos mencionado, populismo penal, porque ningún delincuente, y aunque estas reflexiones a veces resulten impopulares, pero es mi obligación y hay que tener honestidad intelectual para decirlo y mucha firmeza también para afrontar lo que uno dice. Ningún delincuente comete un delito, una infracción penal con el Código Orgánico Integral Penal debajo del brazo. Claro, y te O van a sea, no es decir, que un uy, ya no voy a hacerlo. sicario, no es que un narcotraficante dice, ah, mira, ayer se ha reformado el Código Orgánico Integral Penal y han aumentado 5 años, 10 Dila, años la caremota, pena. dila. No, no, ya no, ya no cometamos este delito. No, no, ya no mandemos a matar a alguien. Ningún delincuente de alto vuelo, ni siquiera los de poca monta, se ven disuadidos por el incremento de las penas. Les pongo un ejemplo que la gente debe saber, porque a veces se idolatra a Estados Unidos. Estados Unidos tiene ciertas cosas buenas, nadie niega, Claro. pero también tiene muchas cosas que son pura parafernalia. Alguien puede creer que la pena de muerte o que la cadena perpetua elimina el cometimiento de delitos. Si eso fuera así, en Estados Unidos no habría masacres en las escuelas o no habría asesinatos o una alta tasa de homicidios. Estados Unidos es la primera economía del mundo. Ojo, luego está China y en algún momento le rebasará en términos económicos. Pero Estados Unidos también es parte de lo que se denomina el grupo de la OCDE, Ya. de el grupo de la OCDE, las economías más grandes, más desarrolladas del planeta. De estas economías más desarrolladas del planeta, Estados Unidos,
que tiene varios estados de la Unión donde hay pena de muerte, ¿sí? Es uno de los países que tiene más altas tasas de criminalidad y de muertes violentas. 7 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué te está demostrando eso? Que las políticas de mano dura, que ni la pena de muerte, Claro, que ni no la sirve. cadena perpetua, que ni el libre porte de armas, como sucede allá, sirven. Y en cambio otros países anglosajones, como Inglaterra, por ejemplo, que es parte del Reino Unido, donde no hay pena de muerte y donde no hay libre porte de armas, la tasa de criminalidad no supera el un muerto por cada 100.000 Wow, eso habitantes. es Los increíble. nórdicos, Dinamarca, Suecia, Finlandia o países exitosos como Alemania. Entonces, nuevamente aquí, se escucha bien, vamos a incrementar las Son penas. preguntas Como la anzuelo. gente tiene miedo y tiene susto, dice, sí, esa es la salida. De hecho, se aumentó las penas del femicidio y siguen matando a... Ese es el mejor ejemplo. Se incrementó las penas en el femicidio y se sigue matando cada 17 horas, si mi memoria no me falla, una mujer en este país. O sea, no es un tema que se resuelve con normas. Mira, hay otros temas que por el tiempo no nos va a dar y seguramente la próxima semana lo seguiremos Por supuesto. discutiendo, pero mira, hay otras preguntas donde él propone endurecer, por ejemplo, el tema de porte y tenencia de armas que sean de uso de la Policía Nacional o de Fuerzas Armadas. Ese es un delito que prácticamente existe ya tal cual Ujú. en el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal, que lo único que bastaba era incorporar tal vez ahí una línea o una frase, indicando que la pena tal vez será agravada en el sentido de que si se porta o se tiene un arma que es de uso exclusivo de la policía o de las Fuerzas Armadas. Pero el porte y la tenencia de armas sin la licencia, sin el permiso correspondiente, ya está penado, ya está tipificado en el Código Ujú. Orgánico Integral Penal. Hay otro tema, eh, permitir que las Fuerzas Armadas hagan controles alrededor de las cárceles y de los centros de rehabilitación social. Estado de Eso ya está emergencia. vigente en la Ley de Seguridad Pública en el artículo 38 y para eso no necesita de estado de excepción. De hecho, si tú pasas por los alrededores de la penitenciaría, debes encontrar todavía carpas de militares porque se encargan de controlar que no ingresen armas. No estoy diciendo que sea Lo efectivo el chistoso es tema, que siguen porque ya entrando. vemos que sigue ingresando, pero eso está vigente en la ley. Cambian algo de la norma, aumentan por ahí unas palabras en la pregunta y dicen que esto sería de forma permanente y no solo en los, de pronto, cierto perímetro de las cárceles, pero son temas que ya existen y que bien podría haberse enviado a la Asamblea Nacional. Vamos a ver qué dice la Corte. Esperemos a ver cuál es el resultado. Dice Omar Novoa si es que se puede romper la papeleta. Primero, hay que esperar a ver qué dice la Corte. Segundo, si es que aprueban las preguntas y nos vamos con esas, va a ser bastante complicado, como tú decías, Mauro, que la gente diga que no. Sin embargo, yo creo que incluso yo particularmente sí le voy a decir que no, porque me parece un absurdo, me parece incluso hasta para que aprenda la lección, porque en este juego se va a gastar de entre 40 a 60 millones de dólares que se necesita, como dijo la ministra Palencia, para el rancho de los policías que no tienen. No necesitan como 200 millones, pero gástense esa plata, busquen esa plata ahí y no en un absurdo de consulta popular. Mauro, tus palabras para despedirnos. Vamos a seguir discutiendo el contenido de la consulta. Son 11 preguntas, habrá tiempo para hacerlo. Lo que sí yo podría lanzar como hipótesis es que la Corte Constitucional no le va a dar paso a todas las preguntas. Ok. Yo creo que está tan mal ¿Cuáles? ¿La del planteada, casino? está tan mal planteado el paquete de preguntas que ni siquiera colegas que son bien, bien de derecha y que votaron por él han salido a defender el contenido de la consulta. Está No muy hay mala. un solo colega serio en este país que haya salido a decir, sí, el paquete de 11 preguntas es una maravilla y qué bien estructurado lo que está planteando el presidente Novoa. Yo me animaría a decir que la gran mayoría de las preguntas, si no son negadas, al menos van a recibir un montón de observaciones y de cambios por parte de la Corte. Por ejemplo, la Corte, te aseguro, le va a poner límites a este tema de los anexos en los que él dice, dime sí a la pregunta y una vez que me diga sí, yo recién ahí voy a enviar el Qué proyecto de ley a la estupidez. Asamblea para reformar el COIP, pero no te aviso cómo va a ir ese proyecto de ley. ¿Sí me explico? Claro, claro. Esa es la trampa. Entonces,
La Corte le va a decir, a ver, a ver, vos me estás diciendo en la pregunta que quieres reformar tales cosas, pero en el anexo no me especificas, no me aterrizas concretamente en qué aspectos, en qué artículos del COIP. No me pongas un tema tan abierto de que en 5 días me vas a enviar un proyecto de ley a discreción y que allá luego verá la Asamblea si te aprueba o no en el plazo de 60 días. No, 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 no. Dime específicamente cuáles son los temas que tú quieres que se reformen en el Código Orgánico Integral Penal. Y así vamos a ir detallando otras cosas que me parece es importante para hacer pedagogía política. Yo le pido a la gente que me ayude a compartir un video que hoy precisamente lo subí a mi página de Facebook, en Mauro Andino Espinosa, que lo subí a mi cuenta de Instagram, en Mauro Cabezón Andino, y sobre todo a mi cuenta de TikTok, a Mauro Cabezón Andino igual. Está ahí el video. Ayúdenme no solo descargando, pasándolo a través de sus cuentas de redes sociales, a través de WhatsApp, sino también compartiéndolo, que es la herramienta que también permite TikTok, que permite Facebook, para poder llegar a más gente, precisamente sobre el contenido de la consulta popular y algunos elementos adicionales que hoy no hemos podido toparlo, porque sí he considerado oportuno que sobre todo nos enfoquemos en el tema de los casinos, porque eso es, me parece a mí, lo que más debemos repudiar del contenido de esa propuesta de consulta popular. Mauro, Y se no llama ¿cuál? justificar gastar 45 millones de dólares en una consulta. ¿Así se llama el video? Exactamente, sí, está en Ya. mi página de Facebook y está también en mi cuenta de TikTok. Escúcheme, ¿Sí? lo voy a poner ahora en el chat para que toda la gente que está ahorita conectada Genial, se pueda ir ahorita mismo al video de Mauro. Ahorita lo voy a poner en el chat. Ahí genial. Y está. por supuesto, que no se olviden que si tienen algún problema legal, que nos busquen en Andino Abogados Asociados y el número de teléfono de nuestra oficina, el 098-405-9814. ¿Sí? Y por supuesto que me sigan en Twitter, que es ahí también donde damos bastante batalla, en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoE. Y que me sigan en general Ahí en está. las cuentas de redes sociales. Ahí está. Abrazo enorme. Próximo jueves seguimos analizando y ayúdenme a compartir ese video. Abrazo enorme, amigo Nelson. Gracias. Chao, chao, Mauro. Ahí le puse para que la gente vaya directo y comparta el contenido. Chao, chao. Gracias, ñaño.